Imagina tener 8 años y despertar solo en hotel de país que no conoces, sin tu mamá, sin tu papá, sin nadie que te cuide. Imagina que te manden solo en avión internacional porque tu padre no quiso gastar en su propio boleto. Imagina trabajar hasta colapsar de agotamiento, mientras ese mismo padre gasta los millones que tú generas en casas y autos de lujo. E imagina que 40 años después, ese hombre aparezca llorando en TikTok pidiendo perdón público, pero jamás, ni un solo día, te haya devuelto los millones de dólares que te robó durante tu infancia. Eso no es escenario hipotético, no es exageración dramática, es la vida real exacta de Pedro Fernández. Y cuando en 2024 su padre, José Fernández, hizo ese video viral llorando frente a millones de personas, todo México explotó juzgando a Pedro sin saber absolutamente nada de esta historia devastadora. Lo llamaron hijo cruel, hijo ingrato, hijo sin corazón que abandona a padre anciano. Millones de comentarios diciéndole que debía perdonar porque es tu padre y la familia es familia. Pero ninguno, ni uno solo de esos millones de jueces instantáneos, sabía lo que realmente pasó. Lo que ese padre le hizo a ese niño. Los millones que robó. Las décadas de explotación brutal. Y la razón real por la cual Pedro estableció límites que nunca rompería. Porque lo que estás por descubrir no es historia sentimental de reconciliación familiar. Es historia de explotación infantil sistemática que destruyó completamente a un niño prodigio. De millones de dólares robados que nunca fueron devueltos ni siquiera parcialmente. De padre que 40 años después eligió hacer espectáculo público en TikTok en lugar de hacer el trabajo real de reparar daño que causó. Y de hombre que rompió ciclo generacional de abuso a costa personal masiva mientras todo México lo crucificaba por proteger su paz mental. Y te advierto ahora mismo, esta historia va a cambiar radicalmente y para siempre cómo ves a Pedro Fernández. Va a cambiar cómo entiendes lo que realmente significa perdón cuando tu abusador sistemático es tu propia sangre. Y va a hacerte cuestionar cada vez que juzgaste a alguien sin conocer su historia completa. Entonces, prepárate. Porque estás a punto de descubrir verdad que la industria del entretenimiento mexicano mantuvo oculta durante décadas. Pedro Fernández nació José Martín Cuevas Cobos el 28 de septiembre de 1968 en Guadalajara, Jalisco. Pero el mundo nunca lo conocería por ese nombre real. Porque para cuando tenía apenas 7 años de edad, su infancia completa, su identidad personal, su educación y todo su futuro ya habían sido vendidos irrevocablemente por las personas que supuestamente por ley natural y moral debían protegerlo sobre todas las cosas. Su padre, José Fernández, no era hombre de recursos económicos significativos. Trabajaba empleos modestos y mal pagados que apenas mantenían a la familia en condiciones de clase trabajadora baja. Pero tenía ambición desmedida sin ningún escrúpulo moral que la limitara. Y cuando notó que su hijo pequeño tenía voz extraordinaria y genuinamente excepcional, cuando escuchó que el niño podía cantar rancheras de maneras que cautivaban emocionalmente a cualquier adulto que lo escuchara, sin importar cuán cínico fuera. No vio hijo que amar y proteger. Vio oportunidad económica pura. Vio boleto de lotería ganador. Vio máquina literal de hacer dinero que podía ser explotada sistemáticamente durante las próximas 2 décadas sin parar. Y tomó decisión consciente y deliberada de explotarla sin ningún remordimiento, sin ningún límite moral, sin ninguna consideración por bienestar del niño. Pedro tenía apenas 7 años cuando su padre comenzó a rutina de llevarlo a cantar en restaurantes baratos, en fiestas privadas, en cantinas, en cualquier lugar sucio o peligroso donde le pagaran aunque fuera propina miserable de unos pesos. No eran presentaciones ocasionales lindas los fines de semana, como hobby familiar. Era trabajo constante y brutalmente agotador, todos los días sin excepción. Hasta altas horas de la noche, cuando niño de 7 años debería estar durmiendo.
en ambientes con humo de cigarro, con borrachos, con personas que no deberían estar cerca de niños. El tipo de trabajo explotador que ningún niño, en ningún país civilizado, debería jamás estar haciendo bajo ninguna circunstancia. Y Pedro era genuinamente bueno, extraordinariamente talentoso. No era habilidad fabricada o exagerada por padre orgulloso viendo talento donde no existía. Tenía voz que objetivamente parecía imposible de existir en cuerpo tan pequeño e inmaduro. Podía cantar rancheras complejas con control, con emoción auténtica, con técnica que hacía llorar a adultos completamente cínicos. Era niño prodigio absolutamente auténtico, con don natural que aparece quizás una vez en toda una generación, si hay suerte. Y su padre, José Fernández, lo sabía perfectamente bien. Entendía exactamente el valor comercial de lo que su hijo poseía, y comenzó inmediatamente a empujarlo más agresivamente, más brutalmente, más sistemáticamente hacia industria del entretenimiento profesional sin importarle jamás, ni por un segundo, el costo emocional, psicológico o físico que esto tendría para el niño. Para 1976, cuando Pedro tenía apenas 8 años recién cumplidos y debería haber estado en tercero de primaria jugando fútbol con amigos, su padre había conseguido mediante conexiones turbias y presión constante obsesiva que grabara su primer disco profesional completo. No fue inicialmente con disquera grande y establecida. Fue producción relativamente modesta con recursos limitados y calidad cuestionable. Pero fue absolutamente suficiente para que personas influyentes y poderosas en la industria musical comenzaran a notar seriamente que había niño con talento genuinamente excepcional que podía ser explotado comercialmente de maneras extremadamente lucrativas. Y ese disco, contra todas las probabilidades estadísticas razonables, para artista tan joven, tan desconocido, tan sin recursos de marketing, fue éxito comercial completamente real y verificable. Las canciones sonaban repetida y constantemente en estaciones de radio por todo México. La gente compraba el disco físico en cantidades absolutamente sorprendentes para artista desconocido. Y de la noche a la mañana, literalmente, Pedro Fernández, nombre artístico comercial que su padre eligió estratégicamente, porque sonaba más vendible y memorable que José Martín Cuevas. Era estrella infantil reconocida y celebrada nacionalmente en todo México. Pero aquí está lo que absolutamente todo México nunca supo en ese momento, y que cambiaría completamente cómo veían esa historia de éxito inspiradora. Ese niño de 8 años que veían sonriendo profesionalmente en programas de televisión. Ese niño que cantaba tan hermosamente. Ese niño que parecía tan feliz y bendecido, estaba siendo sistemática y brutalmente destruido emocional y psicológicamente por su propio padre biológico día tras día sin parar. Porque cada peso mexicano que ganaba con su talento y su trabajo infantil, cada contrato lucrativo que su padre firmaba en su nombre sin su comprensión, cada presentación agotadora que hacía hasta colapsar físicamente de cansancio, absolutamente todo ese dinero iba directa e inmediatamente a las manos controladoras de José Fernández. Y Pedro, siendo niño legalmente sin ningún derecho de decisión, nunca vio jamás ni un solo centavo de su propio dinero duramente ganado. Y créeme cuando te digo que lo peor, lo absolutamente más devastador e imperdonable, aún no había llegado ni remotamente. Porque José Fernández estaba por hacer algo que ningún padre responsable, ningún padre amoroso, ningún padre mínimamente decente haría jamás bajo ninguna circunstancia concebible. Enviar a su hijo de 8 años, completamente solo, a otro país extranjero a trabajar profesionalmente. Sin supervisión adulta responsable, sin protección familiar, sin nadie verificando su seguridad, completamente vulnerable a cualquier abuso o explotación imaginable. Y lo hizo sin pensarlo 2 veces. Ser estrella infantil en México durante los años 70 definitivamente no significaba el glamour protegido y la vida mágica que algunas personas ingenuas imaginan románticamente cuando piensan en niños famosos.
Significaba explotación brutal legal y socialmente aceptada como completamente normal. Significaba trabajar horas laborales que serían criminal y totalmente ilegales para adultos en cualquier trabajo normal, bajo cualquier código laboral civilizado. Significaba perder completa e irrevocablemente educación formal básica, infancia normal y saludable, desarrollo emocional apropiado, socialización con pares y cualquier semblanza reconocible de la vida que todo niño merece tener por derecho humano fundamental. Y el padre de Pedro no solo permitió pasivamente esa explotación sistémica horrible, no solo la aceptó con resignación, la facilitó activamente con entusiasmo genuino, la maximizó deliberadamente con cálculo frío, la diseñó meticulosamente para extraer cada peso posible del trabajo de su hijo, porque cada peso que Pedro generaba con su voz y su talento era peso que entraba directamente a sostener económicamente familia extendida completa de aproximadamente 15 personas. Y José Fernández se aseguró meticulosa y obsesivamente de controlar absoluta y totalmente cada centavo que su hijo menor de edad generaba sin ninguna supervisión externa. Pedro tenía 8 años cronológicos y ya estaba manteniendo económicamente sin exageración a toda su familia extendida completa. Sus padres, obviamente, sus hermanos menores que no trabajaban, tíos desempleados o crónicamente subempleados, primos, abuelos ancianos. Aproximadamente 15 personas enteras vivían directa o indirectamente del dinero que niño de 8 años generaba cantando profesionalmente hasta el colapso físico y emocional repetidamente. Y aquí viene la parte de esta historia que cuando la gente finalmente la conoce completamente, literalmente no puede creer que sea verdad real porque parece demasiado horrible para ser real. Pedro fue enviado rutinariamente a trabajar profesionalmente completamente solo, a 8 años de edad cronológica, a países extranjeros que nunca había visitado y no conocía, sin supervisión adulta responsable de ningún tipo, sin ningún familiar verificando si comía apropiadamente, si dormía las horas suficientes, si estaba físicamente seguro, si estaba siendo explotado adicional o sexualmente abusado por adultos sin escrúpulos. ¿Y por qué su padre haría algo tan irresponsable, tan peligroso, tan obviamente abusivo? Porque José Fernández calculó fría y egoístamente que agentes profesionales y productores de eventos cuidarían de él lo absolutamente mínimo suficiente para que completara exitosamente las presentaciones profesionales contratadas y pagadas. O más honesta y brutalmente, porque su padre simplemente no quería gastar su dinero en boleto de avión adicional y gastos de hotel propios cuando ese dinero podía ser usado egoístamente para comprar cosas materiales para él mismo y para el resto de la familia que no trabajaba. Entonces Pedro, niño literal de 8 años, volaba solo internacionalmente en aviones comerciales. Llegaba completamente solo a aeropuertos caóticos de países donde frecuentemente no hablaba ni entendía el idioma local. Era recogido por extraños adultos completos que trabajaban para promotores de eventos que no conocía. Dormía en hoteles completamente solo, en habitaciones donde literalmente cualquier cosa horrible podría haberle pasado sin nadie sabiéndolo. Se despertaba solo, sin ningún adulto responsable, verificando si estaba bien o necesitaba algo. Iba a presentaciones profesionales exigentes, solo donde adultos sin escrúpulos lo trataban como empleado explotable, en lugar de niño vulnerable, que necesitaba desesperadamente protección y cuidado. Un niño de 8, 9, 10 años navegando completamente solo, y sin red de seguridad del mundo adulto inherentemente corrupto y frecuentemente peligroso del entretenimiento profesional internacional, sin absolutamente ninguna protección familiar real. Y cuando ocasionalmente estaba físicamente en casa en México, entre giras agotadoras, no había descanso merecido o recuperación. Había inmediatamente más trabajo programado, más grabaciones en estudios, más presentaciones locales,
más explotación constante sin parar nunca. Porque su padre había descubierto exitosamente que podía vivir extremadamente cómodamente sin trabajar jamás un día, mientras su hijo trabajara suficientemente duro y constantemente. Entonces, José Fernández se aseguró obsesivamente de que Pedro trabajara absolutamente todo el tiempo posible, sin parar jamás. Sin importar si estaba exhausto físicamente, sin importar si estaba enfermo con fiebre, sin importar si era niño pequeño que necesitaba desesperadamente jugar, descansar, socializar y simplemente ser niño normal. Y absolutamente todo el dinero, cada peso mexicano que Pedro ganaba trabajando como esclavo infantil, básicamente, pasaba directa e inmediatamente por las manos controladoras de su padre José. Y Pedro, siendo niño legalmente menor sin ningún derecho, no tenía ningún acceso a ese dinero que su trabajo generaba. Cuando preguntaba inocentemente sobre su dinero, le decían manipulativamente que era para la familia, que estaba siendo guardado responsablemente para su futuro educativo, que sus padres amorosos lo administraban sabia y cuidadosamente pensando en su bienestar. Pero absolutamente nada de eso era verdad. Era mentira completa y calculada. El dinero se gastaba tan rápido como entraba vorazmente, en casa grande nueva, en autos lujosos múltiples, en ropa cara, en joyas, en estilo de vida de clase alta que la familia extendida nunca jamás podría haber tenido sin la explotación sistemática del niño trabajador. Y Pedro no tenía voz en nada. No tenía ninguna opción real. Era niño controlado completa y totalmente por adultos egoístas que priorizaban dinero y comodidad material sobre su bienestar físico, emocional y psicológico. Los años pasaron inexorablemente. Pedro continuó trabajando sin parar como máquina. Continuó siendo estrella cada vez más grande. Para los años 80, ya era nombre completamente establecido en música regional mexicana con reconocimiento masivo. Había vendido literalmente millones de discos. Había llenado venues masivos. Había generado fortunas para disqueras y promotores. Era fenómeno comercial genuino. Pero internamente, psicológicamente, emocionalmente, estaba completamente destruido. Llevaba trauma profundo de infancia, literal y completamente robada. De ser tratado como producto comercial explotable en lugar de persona con valor. De nunca haber tenido educación formal apropiada, porque trabajo constante era infinitamente más importante para su familia. De haber perdido años formativos cruciales de desarrollo que nunca jamás podría recuperar, sin importar cuánta terapia hiciera después. Y para cuando finalmente alcanzó edad legal de 18 años, para tomar control teórico de sus propias finanzas, cuando finalmente pudo legal y oficialmente preguntar directamente por el dinero masivo que había generado durante más de década completa de trabajo infantil constante e imparable. Descubrió verdad absolutamente devastadora, que lo rompió emocionalmente. No quedaba absolutamente nada, ni un peso, ni un centavo. Millones y millones de pesos mexicanos que había generado durante más de 10 años de trabajo brutal constante, habían desaparecido completamente, gastados vorazmente, desperdiciados egoístamente, usados para mantener estilo de vida lujoso de familia extendida completa, que nunca trabajó ni un día, porque el niño lo hacía por absolutamente todos ellos sin opción. Y su padre José no mostró ni un segundo de remordimiento genuino. No ofreció ninguna disculpa sincera. Simplemente explicó manipulativamente que el dinero había sido usado apropiadamente para la familia. Que Pedro debería estar profundamente agradecido de haber podido ayudar generosamente. Que era su responsabilidad moral y obligación como hijo. Era gaslighting masivo y cruel. Era justificación repugnante de explotación infantil sistemática, presentada manipulativamente como si fuera virtud y generosidad. Y Pedro, ahora adulto joven traumatizado de 18 años, enfrentó decisión crucial de vida.
¿Exponía públicamente a su padre como abusador y ladrón? ¿Demandaba legalmente por fondos masivos robados sistemáticamente? ¿O simplemente cortaba todos los lazos familiares y seguía adelante intentando reconstruir su vida destrozada? Eligió sabiamente la tercera opción. No por debilidad, no por cobardía, sino porque entendió madurativamente que pelear públicamente y legalmente solo traería infinitamente más dolor sin resolución real. Que su padre probablemente había gastado literalmente todo sin ningún activo recuperable, y que lo que necesitaba desesperadamente para sanar era distancia permanente y protección, definitivamente no venganza pública. Entonces estableció límites firmes y saludables. Cortó completamente acceso financiero de su padre a su dinero. Dejó de permitir que controlara ningún aspecto de su carrera profesional y comenzó lenta y dolorosamente a construir vida completamente separada de la familia extendida que lo había explotado sistemáticamente durante toda su infancia robada. Y conoció a Rebeca Garza, una mujer fuerte, inteligente, emocionalmente sana. Se enamoraron genuinamente. Se casaron cuando Pedro tenía apenas 21 años. Y Rebeca inmediatamente vio claramente los traumas psicológicos profundos que Pedro cargaba invisiblemente. Vio comportamientos problemáticos y destructivos que había desarrollado inevitablemente como resultado directo de infancia brutalmente abusiva. Vio patrones tóxicos que, si no se rompían conscientemente, inevitablemente se repetirían destructivamente con sus propios hijos futuros. Y Rebeca Garza hizo algo absolutamente extraordinario que salvó a Pedro. No aceptó pasivamente esos comportamientos problemáticos. No los toleró con paciencia de esposa sufrida tradicional. Los confrontó directa y firmemente sin aceptar excusas. Hubo 3 momentos específicos cruciales durante su matrimonio, donde Rebeca literalmente echó a Pedro físicamente de la casa. No por infidelidad sexual, no por violencia física directa, sino por comportamientos emocionalmente destructivos específicos que replicaban peligrosamente patrones aprendidos de su padre abusivo. La primera vez devastadora fue cuando Pedro intentó ejercer control excesivo y abusivo sobre finanzas familiares de manera que reflejaba exactamente cómo su padre había controlado tiránicamente todo cuando él era niño indefenso. Rebeca le dijo firmemente que absolutamente no vivirían así jamás, que necesitaba urgentemente terapia profesional seria, que necesitaba trabajar profunda y honestamente en sus traumas infantiles, y que no regresaría a casa hasta que hiciera ese trabajo necesario. Pedro, probablemente por primera vez en toda su vida, enfrentó consecuencias reales y serias por comportamientos problemáticos destructivos. Y en lugar de resistir defensivamente o buscar culpar externamente, tomó responsabilidad. Fue humildemente a terapia profesional. Comenzó doloroso proceso de procesar décadas acumuladas de abuso sistemático y explotación. Comenzó a entender cómo ese trauma había moldeado destructivamente comportamientos que ahora estaba replicando sin conciencia. La segunda vez fue cuando Pedro mostró tendencias preocupantes de querer que sus hijos entraran prematura e inapropiadamente a entretenimiento profesional. No exactamente como su padre lo había hecho brutalmente con él, pero suficientemente similar en patrón para que Rebeca viera banderas rojas enormes. Y nuevamente, lo echó firmemente hasta que pudiera garantizar absolutamente que sus hijos tendrían infancia real, saludable, protegida. No versión modificada de la explotación que él había sufrido. Y la tercera vez crucial fue relacionada con cómo Pedro manejaba emocionalmente. Había aprendido durante infancia traumática que sus emociones personales no importaban, que tenía que trabajar sin importar cómo se sintiera, que vulnerabilidad emocional era debilidad inaceptable. Y eso se manifestaba en incapacidad crónica de procesar o expresar emociones saludablemente en contexto de relación matrimonial íntima. Rebeca nuevamente estableció límite firme,
Y Pedro nuevamente hizo el trabajo terapéutico necesario para cambiar fundamentalmente. Y estas 3 intervenciones cruciales lo salvaron literalmente. Lo salvaron de convertirse en versión de su padre. Lo salvaron de perpetuar ciclo generacional de trauma con sus propios hijos. Lo salvaron de repetir patrones destructivos. Porque Pedro Fernández, a diferencia completamente de su padre José, eligió conscientemente romper el ciclo. Eligió hacer el trabajo extremadamente difícil de sanación. Eligió ser padre completamente diferente. Sus hijos Karina, Osmara y Jerónimo tuvieron infancias radicalmente diferentes de la suya. Fueron a escuelas normales, jugaron con amigos de su edad, tuvieron tiempo libre, no fueron forzados a trabajar, no fueron explotados, tuvieron niñez real. Karina eventualmente eligió carrera en entretenimiento por su propia cuenta como adulta madura, pero fue su decisión completamente libre. No fue empujada o explotada como niña. Tuvo opción que su padre nunca jamás tuvo. Y Pedro estableció distancia permanente de su propio padre José. No fue castigo cruel. Fue límite absolutamente saludable establecido por sobreviviente de abuso, protegiéndose a sí mismo y protegiendo a su familia. Su padre no tuvo ningún acceso a sus nietos. No tuvo ninguna voz en decisiones de Pedro. No tuvo ningún control financiero. Fue cortado completamente de vida de Pedro, excepto en interacciones absolutamente mínimas necesarias. Y durante 40 años completos, ese fue arreglo. Pedro vivía su vida sanada. Su padre vivía la suya. Y México, que adoraba a Pedro como estrella, pero no conocía su historia real, ocasionalmente preguntaba por qué parecía distante de su familia de origen. Y entonces llegó 2024, y todo explotó. Redes sociales, específicamente TikTok, se habían convertido en plataforma donde personas mayores estaban comenzando a tener presencia activa. Y José Fernández, el padre de Pedro, ahora anciano de más de 75 años, decidió hacer video público viral. No fue video privado enviado a su hijo. No fue mensaje personal sincero. Fue video público diseñado calculadamente para máximo alcance viral y presión social. Y en ese video manipulador, José Fernández apareció llorando dramáticamente, lágrimas corriendo teatralmente por su cara envejecida, voz quebrada emocionalmente, y comenzó a hablar directamente a cámara sobre su hijo famoso. Dijo que extrañaba profundamente a Pedro, que lo amaba incondicionalmente, que quería desesperadamente reconciliación antes de morir, que estaba arrepentido de errores que había cometido cuando Pedro era niño, que solo quería oportunidad de hablar con su hijo una vez más antes de morir solo. El video fue diseñado expertamente para generar simpatía masiva y funcionó perfectamente como calculó. Fue compartido millones de veces viralmente. Llegó a absolutamente todos los rincones de redes sociales mexicanas, y los comentarios fueron brutal y unánimemente crueles para Pedro. ¡Qué hijo tan cruel y sin corazón! Es tu padre, deberías perdonarlo inmediatamente. No importa lo que hizo, es familia y eso es sagrado. Va a morir solo y será tu culpa completamente. El perdón es para ti, no para él. Aprende eso. Miles y miles de comentarios juzgando brutalmente a Pedro sin saber absolutamente nada de la historia completa real, asumiendo automáticamente que era simplemente lo hijo ingrato horrible que había abandonado cruelmente a padre amoroso. Y Pedro no respondió públicamente. Mantuvo silencio absoluto y digno. No hizo su propio vídeo defensivo. No dio declaraciones a medios. No explicó públicamente detalladamente lo que su padre le había hecho durante años. Y ese silencio fue interpretado masivamente como confirmación de crueldad, como prueba definitiva de que era hijo terrible que necesitaba humillarse y pedir perdón a su padre. Pero ese silencio era en realidad límite absolutamente saludable.
Era decisión consciente y madura de no involucrarse en manipulación pública calculada. Era reconocimiento sabio de que explicar 40 años de trauma complejo en vídeo de TikTok era completamente imposible y no cambiaría nada fundamentalmente. Porque aquí está verdad que México no quiso confrontar incómodamente. José Fernández eligió deliberadamente TikTok público en lugar de llamada telefónica privada sincera. Eligió espectáculo público viral en lugar de reconciliación genuina privada. Eligió generar presión social masiva sobre su hijo en lugar de hacer trabajo real de reparación y amends. Si verdaderamente quisiera reconciliación genuina, habría contactado a Pedro privada y sinceramente. Habría ofrecido disculpas genuinas sin audiencia pública. Habría intentado hacer amends reales sin intentar usar opinión pública como arma de manipulación. Pero eligió teatro público. Eligió manipulación viral. Y cuando no funcionó como esperaba, cuando Pedro no respondió como José calculó, la narrativa pública se convirtió predeciblemente en que Pedro era villano cruel. Y casi nadie preguntó las preguntas obvias. ¿Por qué padre que supuestamente ama profundamente a su hijo usaría TikTok público como primer recurso? ¿Por qué convertiría su arrepentimiento sincero en contenido viral diseñado? ¿Por qué después de 40 años completos de no hacer ningún esfuerzo real de reconciliación privada, de repente hace performance pública, viral, justo cuando Pedro está en pico de popularidad renovada? Las respuestas honestas a esas preguntas revelan claramente que esto no era sobre reconciliación genuina. Era sobre control final. Era sobre usar presión pública masiva para forzar a Pedro a posición donde no tendría opción social sino responder favorablemente. Y Pedro, quien había pasado años en terapia trabajando específicamente en establecer límites saludables con abusadores, reconoció inmediatamente manipulación y eligió sabiamente no participar. Pero México no vio eso. México vio padre llorando y automáticamente asumió que hijo era cruel, sin preguntarse nada más. Y ese es problema cultural masivo con cómo sociedades latinoamericanas tratan perdón. Hay asunción automática de que perdón es siempre obligatorio moralmente. Que sin importar lo que te hicieron, tienes responsabilidad moral de perdonar. Especialmente si abusador es familiar directo. Especialmente si son ancianos. Especialmente si están llorando en video viral. Pero esa asunción cultural ignora completamente realidades de abuso sistemático. Ignora trauma permanente. Ignora daño irreparable causado por años de explotación infantil. Pedro fue explotado sistemática y brutalmente como niño indefenso. Fue privado de infancia, de educación, de desarrollo normal. Fue usado como máquina de generar dinero por padre que priorizó riqueza sobre bienestar de su hijo. Y cuando finalmente pudo escapar de esa explotación, absolutamente todo el dinero que había generado había sido robado completamente. Y ese padre nunca hizo amends genuinos. Nunca devolvió dinero robado. Nunca hizo terapia. Nunca trabajó realmente en entender profundamente daño que causó. Simplemente esperó 40 años y luego hizo video de TikTok llorando calculadamente. Y Pedro eligió proteger su paz duramente ganada. Eligió proteger a su familia. Eligió mantener límites que había establecido saludablemente después de años de trabajo terapéutico. Y por eso fue juzgado masiva y brutalmente. Esta es historia que México no entendió, porque requiere entender cosas culturalmente incómodas sobre explotación infantil, normalizada en industria del entretenimiento, sobre cómo padres usan hijos como recursos explotables, sobre cómo trauma de infancia persiste permanentemente por décadas, Sobre cómo perdón no es siempre respuesta correcta o saludable. Pedro Fernández no es hijo cruel sin corazón. Es sobreviviente de abuso sistemático que estableció límites absolutamente saludables. Es padre que rompió conscientemente ciclo generacional de trauma. Es hombre que hizo trabajo extremadamente difícil de sanación
en lugar de perpetuar patrones destructivos aprendidos. Y su silencio digno frente a manipulación pública calculada de su padre no es crueldad, es dignidad, es límite saludable, es decisión consciente de no permitir que abusador use culpa y presión social como herramientas finales de control nuevamente. Pero esa narrativa requiere que México confronte verdades profundamente incómodas, que reconozca que industria del entretenimiento ha explotado niños sistemáticamente durante décadas. Que admita que familia no siempre significa seguridad y amor. Que entienda que perdón no es obligatorio y que sobrevivientes de abuso tienen derecho absoluto de establecer límites permanentes sin justificarse. Y México no estaba culturalmente listo para esa conversación necesaria. Entonces juzgó a Pedro basándose únicamente en video manipulador de TikTok, sin ningún contexto real. Esta es historia completa y real de Pedro Fernández. De niño que fue explotado brutal y sistemáticamente y robado completamente por su padre. De hombre que trabajó arduamente durante años para sanar profundamente y romper ciclos generacionales. De padre que eligió conscientemente ser completamente diferente. Y de sobreviviente que estableció límites saludables y fue juzgado masivamente por ello. Y es recordatorio necesario de que no todos merecen perdón automático, que no todas las relaciones deben ser salvadas, y que proteger tu paz mental es acto de valentía extrema, definitivamente no de crueldad. Pedro Fernández le debe a México su música, su talento, su entretenimiento durante décadas, pero no le debe explicaciones detalladas sobre límites saludables que estableció con su abusador sistemático. Y definitivamente no le debe perdón a padre, que lo explotó durante años y nunca jamás hizo améns genuinos o devolvió ni un peso de los millones robados. Y cualquiera, juzgándolo sin conocer historia completa, debería preguntarse honestamente, ¿perdonarían ustedes a alguien que robó completamente su infancia, robó todos sus millones ganados, y luego 40 años después llora en TikTok en lugar de devolver el dinero? ¿O establecerían límites permanentes para protegerse? La respuesta honesta a esa pregunta revela mucho más sobre quien la responde que sobre Pedro Fernández.